Muy buenos días, compañeros. El día de hoy les venimos a presentar el tema del sistema muscular. Comenzamos. Se dice que al producir movimiento, los músculos esqueléticos actúan como palanca sobre un punto fijo llamado fulcro. De esto derivan dos fuerzas, el esfuerzo y la resistencia. Así las articulaciones entran en función. Además, se clasifican en tres clases. Primera clase. Este se realiza dependiendo del esfuerzo. Ejemplo, al momento de realizar el movimiento del músculo esplenio, siendo el punto fijo el cuello, hace potencia hacia él. Segunda clase. Esta obra como carretilla y de la misma manera se lleva a cabo con los músculos en el bíceps femoral, realizando la potencia y resistencia del hueso estrágalo, llevando por terminado la fuerza que se impulsa de las falanges del pie. Tercera clase. En el bíceps branquial realiza la potencia, mientras que el cóndilo lateral, el fulcro o la fuerza y la resistencia se encuentran en las falanges de la mano. La disposición de los fascículos, fibras musculares paralelas que forman 5 patrones con respecto a los tendones: paralelo, fusiforme, circular, triangular o en forma de pluma. Los músculos peniformes cuentan con fibras cortas y con menos movimiento de amplitud, pero su mayor riqueza es que emergen con mucha fuerza. Los músculos paralelos poseen fibras largas con mayor amplitud de movimiento, pero menos fuerza. Ejemplo, inyecciones musculares. En estas, que se difieren por ser músculos en el cual se deriva del glúteo medio de la nalga, son bastante gruesos y de extensa irrigación de mayor absorción, dejando más alejados a los nervios y vasos sanguíneos. Coordinación muscular. Las acciones grupal de los músculos esqueléticos en las articulaciones, flexores, extensores, ejemplo, bíceps, tríceps, abductores y aductores, ejemplo, aductor mayor y tensor de la fascia lata. Ejemplo, músculo depresor del ángulo de la boca. Origen, tubérculo mentoniano. Inserción, modiolo de ángulo de la boca. Acción, deprime del ángulo de la boca. Localización, línea oblicua de la mandíbula. Tamaño, ancho y delgado, triangular de la base inferior. Estos paneles ayudan al estudio de diversas regiones del cuerpo, por ejemplo, la inervación. Ahora hablaremos de los músculos del cráneo que se encargan de gesticular. Estos músculos se originan en los huesos del cráneo que se insertan en la piel. Debido a sus inserciones, pueden mover la piel en lugar de mover una articulación cuando se contrae. Debido a esto es que nos permite expresar una variedad de emociones. Ahora pasaremos a los músculos del cráneo que mueven los globos oculares, que son los músculos externos del ojo y del párpado superior. Estos músculos se originan en la órbita de los globos oculares y se insertan en la superficie externa de la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. ¿Y cuántos pares de músculos o cuántos músculos se encargan de mover un solo ojo? Te preguntarás. Son 3 pares de músculos. Ahora yéndonos un poquito más abajo, vamos a hablar de los músculos que mueven la mandíbula e intervienen en la masticación y el habla. A estos músculos se les conoce como músculos de la masticación. Son 4 pares y 3 de ellos se encargan de la fuerza de la mordida. Hay músculos en la cabeza que mueven no solo la lengua, sino que intervienen en la masticación y el habla. Estos son los músculos externos de la lengua. Son músculos extrínsecos e intrínsecos que se insertan en ambas mitades laterales de la lengua, como por ejemplo el músculo digástrico, que tiene 2 vientres,
uno anterior y uno posterior. Estos son unidos por un tendón intermedio que los mantiene en su posición. Vamos a mencionar músculos en la región anterior del cuello que participan en la deglución y el habla. Vamos a mencionar algunos. Estos podrían ser los músculos supraioideos, los músculos infraioideos, el músculo estiloioideo, el músculo miloioideo y el músculo genioideo. Vamos a hablar de los músculos del cuello que mueven la cabeza. Está unida a la columna vertebral por una articulación. Pero este hecho no quiere decir que no nos podamos descalabrar. Bueno, uno de los tantos músculos importantes en el cuello es el músculo esternocleidomastoideo, que es relevante para sostener el cuello y se divide en dos triángulos importantes, el anterior y el posterior, porque depende del plano en el que esté dividido el cuerpo para que el triángulo anterior o posterior esté delimitado. Por ejemplo, si lo ves desde un plano superior, el triángulo anterior estará delimitado por la mandíbula, mientras que si lo ves desde un plano medial o un plano lateral, se estará delimitado por una línea media vertical. Músculos del abdomen que protegen las vísceras y mueven la columna vertebral. La pared abdominal anterior está formada por piel, fascia y 4 pares de músculos. El oblicuo externo del abdomen, músculo superficial. El oblicuo interno del abdomen, músculo plano intermedio. El transverso del abdomen, músculo profundo y el recto del abdomen. En general, hay 3 intersecciones tendinosas a la altura del ombligo, cerca de la apófisis y a la mitad del camino de las 2 anteriores. Los músculos de la pared abdominal anterolateral ayudan a contener y proteger las vísceras, flexionan lateralmente y rotan la columna vertebral en las articulaciones intervertebrales, comprimen el abdomen durante la expiración forzada y generan la fuerza requerida para la defecación y el parto. Músculos del tórax que ayudan con la respiración. La respiración facilita el intercambio de gases entre la célula y el medio que lo rodea. Músculos de la inspiración. Intercostales. Ayudan a expandir el pecho y desplazar las costillas para una mayor expansión de los pulmones. 2. Escalenos. Son 3 músculos, anterior, medio y posterior, que se unen desde las primeras costillas hasta diversas estructuras vertebrales. 3. Pectoral menor. Trazado de las costillas 3 a 5 a la apófisis, coracoides. 4. Serrato anterior. Se expande desde la superficie externa de las costillas 8 y 9 hasta las escápulas. 5. Esternocleidomastoideo. Se extiende desde el esternón y la clavícula hasta la parte posterior de la cabeza. 6. Supracostales o elevadores de las costillas. 12 músculos que se extienden desde la apófisis transversas hasta las costillas inmediatamente por debajo de estas. 7. Trapecio superior. Trazado desde la parte posterior de la cabeza hasta el exterior de la clavícula. 8. Dorsal largo. Se extiende desde el tramo coxis sacro hasta la apófisis transversas y caras laterales de las costillas, cobrando especial importancia para la inspiración, la tercera y la cuarta junto con la escápula. 9. Subclavio. Músculo cilíndrico que se extiende desde la primera costilla hasta la escápula. Músculos de la expansión. Músculos de la expiración. 1. Intercostales internos. Con origen en el labio medial del borde inferior costal e inserción en el borde interno de la costilla subyacente, deprimen e invierten las costillas. 2. Oblicuo interno. Situado en la parte anterolateral del abdomen, comprime la parte baja del pecho cuando la pelvis y la espina dorsal están fijas. 3. Oblicuo externo. Situado en la parte anterolateral interna del abdomen, comprime la parte baja del pecho cuando la pelvis y la espina dorsal están fijas. 4. Elevador del ano. Situado en el espacio perineal, comprime también la parte baja de la caja torácica durante la expiración forzada cuando la pelvis y la columna están fijas. 5. Triangular del esternón.
Es un pequeño vientre muscular con origen en el apéndice xifoides y la cara posterior del esternón y que se inserta en las caras internas de los cartílagos costales. Se encarga de proyectar hacia abajo la primera costilla. 6. Transverso. Más profundo que el oblicuo interno, se extiende de la columna vertebral a la línea alba. Comprime la parte baja del pecho cuando la pelvis y la columna están fijas. 7. Piramidal. Situado en la parte inferior del abdomen, con origen en el pelvis e inserción en la línea alba, comprime la parte baja del pecho cuando la pelvis y la columna están fijas. 8. Recto abdominal. Situado por fuera de la línea media del abdomen y dividido por 4 inserciones aponeuróticas y en la línea alba. Se encarga también de comprimir la parte inferior del pecho cuando la pelvis y la espina dorsal están fijas. Músculo del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral. Grupo muscular erector de la columna formado por iliocostal. Longísimo y espinoso, se originan en la línea media o más lateralmente, pero pueden transcurrir en sentido casi longitudinal cuando se les rastrea hacia arriba. Los músculos del grupo transverso espinoso, semiespinoso, multífidos, rotadores, músculos del suelo de la pelvis que sostienen las vísceras pélvicas ayudan a resistir la presión intraabdominal y actúan como esfínteres. Diafragma pélvico. Separa la cavidad pélvica, el canal anal y la uretra. Atraviesan el diafragma pélvico. Músculo elevador del ano. Sostiene las vísceras pélvicas y resiste la compresión inferior, aumento de presión intraabdominal durante acciones como la respiración forzada, tos, vómito, defecación y el orinar. Pubococcigeo, componente del músculo elevador del ano. Ilicoccigeno, componente del músculo elevador del ano. Isquiococcigeo, tracciona el coxis en sentido anterior luego de haber sido empujado hacia atrás durante la defecación o el parto. Músculos del perine. Así como el bulbo, los pilares están rodeados por delgadas capas de músculo. Los músculos isquiocavernosos rodean los pilares. El músculo bulbo esponjoso rodea el bulbo y también el cuerpo esponjoso proximal. Este músculo bulbo esponjoso provee la fuerza propulsiva para la eyaculación. Músculos del tórax que mueven la cinta escapular, clavícula y escápula. Músculos torácicos anteriores. Subclavio. Estabiliza la clavícula durante los movimientos de la cintura escapular. Pectoral menor. Interviene en los movimientos de la escápula y colabora en la inspiración forzada. Serrato anterior. Músculo grande, plano, en forma de abanico, localizado entre las costillas y la escápula. Se le denomina así por el aspecto de dientes de serrucho por sus orígenes costales. Músculos torácicos posteriores. Trapecio. Es el músculo más superficial de la espalda y cubre la región cervical posterior y la región superior del tronco. Elevador de la escápula. Una de sus acciones es precisamente elevar la escápula. Romboides mayores. Es aproximadamente el doble de ancho que los romboides menores. Se utiliza cuando se baja energéticamente los miembros superiores elevados. Romboides menores. Se utilizan cuando se baja energéticamente los miembros superiores elevados. Músculos del hombro que mueven el húmero. El movimiento del hombro se produce gracias a los músculos superficiales y profundos. Los superficiales son el trapecio, el deltoides, el dorsal ancho, el redondo mayor y el pectoral mayor. Estos músculos actúan sobre la escápula, la clavícula y el húmero. Los músculos profundos son los que se lesionan con mayor frecuencia y por su función se les denomina músculos rotadores cortos: el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y la porción larga del bíceps. Músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito. Huesos del antebrazo. Lo que realizan estos músculos son los siguientes. Flexores. Bíceps braquial. Origen. La cabeza larga se origina en el tubérculo situado encima de la cavidad glenoidea.
La corta en la apófisis coracoides de la escápula. Inserción: tuberosidad radial y aponeurosis bicipital. Acción: flexiona y supina el antebrazo. Flexiona el brazo. Braquial anterior. Origen: superficie distal anterior del húmero. Inserción: tuberosidad cubital y apófisis coracoides del cúbito. Acción: flexiona el antebrazo. Los extensores. Aconio. Origen: epicóndilo del húmero. Inserción: olecranón y porción superior del cuerpo, del cúbito. Acción: extiende el antebrazo. Tríceps braquial. Origen: la cabeza larga se origina en una proyección por debajo de la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza externa se origina en la superficie lateral y posterior del húmero. La cabeza interna se origina en la superficie posterior del húmero por debajo del surco del nervio radial. Inserción: olecranón del cúbito. Acción: extiende el antebrazo. Extiende el brazo. Músculos del antebrazo que mueven muñeca, mano, pulgar y dedos. Compartimento flexor. Los músculos de este compartimento se distribuyen en 4 planos que, considerados de profundo a superficial, son: plano profundo. Únicamente incluye el pronador profundo, músculo cuyas fibras se extienden entre caras y bordes anteriores del extremo distal de la diáfisis de radio y cúbito. Plano del flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El flexor profundo de los dedos presenta su inserción de origen a nivel del tercio superior de la cara, anterior e interno de la diáfisis cubital, con algunas fibras de inserción a nivel de la membrana interósea y el apófisis coracoides. Desde aquí parte una potente vientre muscular que termina dividiéndose en 4 tendones de inserción, tendones perforantes, que acaban anclándose en las falanges distales de los 4 últimos dedos. El flexor largo del pulgar es un vientre muscular con su inserción de origen a nivel del tercio proximal de la diáfisis del radio en su cara anterior y que se continúa con un largo tendón que se inserta a nivel de la base de la última falange del primer dedo. Plano del flexor superficial de los dedos. El músculo flexor superficial de los dedos tiene 2 cabezas de inserción unidas por una haz fibromuscular. La inserción de la cabeza húmero-cubital comprende el epicóndilo humeral comedial o medial, el ligamento colateral cubital del codo y la apófisis coracoides, y la inserción radial es a nivel de los 2 tercios superiores de la cara anterior del radio. Ambas inserciones dan paso a un vientre muscular que rápidamente se continúan en un tendón que se abre en 4 tendones perforados, que se abren en hoja antes de anclarse a nivel de los bordes de la segunda falange de los últimos dedos. Músculos de la región glútea que mueve el fémur. Los músculos de la región glútea actúan principalmente sobre la articulación de las caderas y producen extensión, rotación medial, rotación lateral y aducción. Además de producir movimientos, los músculos de la región glútea son importantes para la estabilidad de la articulación de la cadera, así como para la locomoción. Músculo glúteo mayor. Se fija en posición proximal en el ilion, por detrás de la línea glútea posterior, el sacro, el coxis y el ligamento sacrotuberoso en posición distal. El músculo se fija en el tracto iliotibial y la tuberosidad glútea del fémur. El músculo glúteo mayor es un extensor poderoso de un fémur flexionado en la articulación de la cadera y un estabilizador lateral de dicha articulación. Este músculo se encuentra inervado en el nervio glúteo inferior. Músculo glúteo medio. Se fija en posición proximal en el ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior, en posición distal. El músculo se fija al troncante mayor del fémur. El músculo glúteo medio produce abducción, rotación medial y del fémur en la articulación de la cadera. Músculos de la pierna que mueven el pie y los dedos. Músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos, como ya se han mencionado anteriormente, se trata de esos músculos que al originarse en la pierna se encargan de llevar a cabo el movimiento,
tanto del tobillo como del pie. Pese a que son músculos que se encuentran en la pierna, realizan su tensión tirando de las inserciones óseas que forman parte del pie y el tobillo, siendo ellos los que hacen posible los movimientos de flexión plantar y dorsal, al igual que de eversión e inversión del pie. Según la función que desempeñen, es posible clasificar de la siguiente manera: flexores dorsales o extensores, tibial anterior; flexores plantares, tríceps; pronadores o eversores, peroneo corto y largo; supinadores o inversores, tibial anterior. Otros músculos que se encargan de realizar importantes funciones complementarias a los anteriores son: flexores dorsales, peroneo anterior, extensión común de los dedos y extensión propio del dedo gordo; flexores plantares, flexor común de los dedos, tibial posterior, peroneo largo y flexor propio del dedo gordo. Músculos intrínsecos. Debido a que los músculos intrínsecos consisten en aquellos que poseen un origen y terminación en un mismo pie, son esos los que se encargan de realizar los movimientos de los dedos, los cuales se clasifican en extensión, flexión, aducción y abducción. Los músculos intrínsecos más importantes que poseen el pie son: aductor del dedo gordo, 2 fascículos, aductor del quinto dedo. En este caso, aunque los músculos intrínsecos son cortos, son bastante potentes y cuentan con un papel realmente importante en la estructura muscular del pie, sobre todo en las falanges y el metatarso. Extensor corto de las extremidades inferiores. Extensor corto de las extremidades inferiores como el dedo gordo. Flexor corto de los dedos. Flexor corto del primer dedo, el dedo gordo. Interóseos dorsales plantares.